Cordial saludo compañeros y tutor. Mi nombre es Stephanie Capote Patiño. Mi grupo colaborativo es el 72. Este trabajo lo hago con mi compañero Juan Pablo Urrea Rojas. Cada uno grabó por individual. Lo hicimos los dos porque no logramos ponernos de acuerdo con los demás integrantes del grupo. La tarea 2 consiste en identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Entonces, se debía responder 5 preguntas y empezamos con la primera. Explique los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividades microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de esas actividades. Tenga en cuenta los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Entonces, los aspectos que dependen de los tipos de actividades microbianas son los diferentes suelos que se encuentran en las regiones de todo el país. No podemos comparar un suelo eh, con pues de otras regiones a diferencia del de nosotros. Entonces, existe una gran diversidad metabólica y son los principales catalizadores de nutrientes que hay en los suelos y en el ecosistema. Los microorganismos que habitan en ese lugar se enfrentan a condiciones de crecimiento y pueden ser normalmente cuando entran a un ecosistema de manera intermitente. Realizan un gran aporte de nutrientes, puede ser con la hojarasca, que es la que cae de los árboles, o puede ser el cadáver de algún animal que esté en ese suelo. De estos microorganismos pueden llevar una existencia alterna y esto se puede dar en almacenamiento de polímeros como material de reserva mientras se termina la escasez. La pregunta número 2 es: explique en sus propias palabras en qué consiste una comunidad microbiana. Una comunidad microbiana es una serie de microorganismos de diferentes especies reunidos en el mismo hábitat. Por decir, en esta imagen se logra ver 7 microorganismos totalmente diferentes, pero que cooperan para vivir en el mismo hábitat, se ayudan a crecer con nutrientes y las condiciones del suelo que allí prevalecen. La pregunta número 3 es: ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia entre los organismos en el suelo se da para obtener recursos y ganar los recursos de esa hábitat en la que se encuentra. También por los nutrientes, tasas metabólicas y la velocidad de crecimiento en la que va cada microorganismo. Y a ellos les favorece cooperar, ya que si forman asociaciones donde un microorganismo es tomado por el otro, eso sirve como recurso para transformarlo en un sustrato final. En esta dice: de acuerdo con la explicación que se encuentra en la página 158 de Madigan, realice manualmente un dibujo donde se muestra la curva de crecimiento bacteriano y explique con sus propias palabras en qué consiste cada una de esas fases del ciclo de crecimiento. Empezamos por la fase de latencia, que inicia aquí. Entonces, esta fase de latencia es la fase en la que el cultivo microbiano se inocula y puede ser un poco rápido o también puede ser lento.
dependiendo del microorganismo, pues en cuál esté aquí. También de los antecedentes y en la naturaleza del medio en el que se piensa inocular. La temperatura, la ventilación y prácticamente en esta fase no empieza inmediatamente el cultivo a tener varias células muertas o células dañadas que, que las agreden un agente agresor. Pasamos a la fase exponencial. En esta fase hay un crecimiento de células que se duplican en intervalos regulares de un tiempo corto o largo, igualmente que en el anterior. Depende también de varios factores de las células. Puede ser temperatura, composición del medio de cultivo, la velocidad en que de esa fase exponencial vaya variando dependiendo de estos factores que pueden afectar. También de características genéticas del propio organismo. La fase estacionaria y de muerte. En esta fase, el crecimiento exponencial no se puede mantener indefinidamente. Es imposible ya que el crecimiento de los cultivos es ilimitado y se agotan los nutrientes que existen en el medio o porque se acumulan en desechos orgánicos. Esto hace que la población se vaya a su muerte. Esta es la explicación de las tres fases. Y esta es la última pregunta que hice. De acuerdo a la lectura del artículo que se encontraba en inglés en la guía de actividades, existe principalmente 4 mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento. Entonces, la raíz. La raíz es la que favorece composiciones de raíces, ayudando a una mejor absorción de nutrientes y obtener una planta sana y productiva. La materia orgánica se absorbe por medio de raíces vivas que se encuentran en la parte superficial de la tierra y esta materia orgánica se origina por hojas de árboles o cadáveres de animales. La adquisición de recursos es todo el sistema de transporte, genes transportadores y genes de secreción que realizan para el mejoramiento de la célula y de los microorganismos. Antagonismo o defensa. Funcionan como antibióticos del sistema. Entonces son los que ayudan a combatir enfermedades de la planta o a combatir esos microorganismos que nos ayudan al mejoramiento de la planta. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas y muchas gracias.